Se conoció el dato de inflación de febrero y dio bien realmente porque dio 2,8%, que es la inflación más baja en 6 meses. Si miramos la inflación subyacente, es decir, el IPC, pero excluyendo los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados, tenemos que la inflación fue 3,5%, que es la más baja en 2 años. Si miramos, este es el IPC normal. A mí el que más me gusta es el IPC a impuestos constantes. ¿Por qué? Porque el IPC normal recoge también, por ejemplo, las variaciones en el IVA, que el gobierno bajó precisamente para que el IPC diera menos. Entonces, a mí me gusta el IPC a impuestos constantes porque justamente aísla esas medidas discrecionales de origen político y nos permite ver mejor la dinámica real de los precios. El hecho es que el IPC a impuestos constantes dio todavía mejor, porque la inflación fue 2,6 en febrero, que es la más baja en 8 meses, y la subyacente a impuestos constantes también dio 3,5, es decir, lo mismo que el IPC normal, y es la más baja también en 2 años. Dicho esto, estos datos, más de uno, en especial en el gobierno, pueden pensar que la situación de los precios ya está controlada y que ya es un problema resuelto. Y yo diría que es demasiado pronto para cantar victoria por varios motivos. En primer lugar, que la inflación subyacente sea 3,5 es por sí solo un indicador de que el tema no está resuelto, porque eso es prácticamente el doble del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que es 2%. En segundo lugar, ya en junio pasado, o sea, hace pocos meses, hace menos de un año, el IPC normal fue 1,9% la variación interanual y después volvimos a estar por encima del 3%. Entonces, ojo, porque un buen resultado ya lo hemos tenido en el pasado y luego se demostró que la situación no estaba resuelta. En el caso del IPC a impuestos constantes, tuvimos 2 meses seguidos, junio y julio pasados, que dieron menos del 3%, dieron 2,5 y 2,7. Y después volvimos a subir al 3%. ¿Eso por qué pasa? Porque los precios de los productos energéticos tienen una gran influencia. No solo el gas y el petróleo, sino también el precio de la electricidad, sobre el cual pueden influir a veces los vientos, sí, sobre todo los vientos, porque generan mucha eólica y la eólica puede llegar a tirar el precio a cero incluso en algunos días puntuales. Entonces, toda esa volatilidad se recoge en el IPC y por eso es que hubo meses que realmente fueron buenos. En toda esta moderación de la inflación ha venido teniendo un impacto muy importante justamente el precio de los productos energéticos. Y entonces ahí es donde hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque en marzo del año pasado fue cuando empezó la caída fuerte de los precios de los productos energéticos. Es decir, que ahora cuando se calcule el IPC de marzo, vamos a tener un efecto base porque vamos a estar comparando contra ya precios bajos de marzo del 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más probable es que en marzo la inflación vuelva a ser superior al 3%, la inflación general. Probablemente la subyacente se modere un poco más, eso ya lo veremos. Pero como el mensaje en el tema de la inflación es que estamos lejos de poder cantar victoria, no solo, como te acabo de decir, porque la inflación subyacente sigue siendo muy alta, sino también porque en marzo y a partir de marzo, en abril, etcétera, vamos a empezar a comparar precios de productos energéticos contra precios que ya habían caído, habían tenido una caída fuerte. Entonces, eso va a hacer que la variación interanual de marzo y abril ya tenga una cosa en contra. Es como empezar un partido perdiendo 1-0. No quiere decir que vayas a perder 5-0, a lo mejor incluso lo remontas, pero empiezas el partido perdiendo 1-0, digamos, no empiezas de la mejor manera. Por algo es que ya Milton Friedman, hace décadas, dijo que el control de la inflación, el remedio de la inflación,
se mide en años y no en meses o trimestres. La inflación en España se disparó en septiembre del 2021, que es cuando superó por primera vez desde 2008 la marca del 4%. Entonces, llevamos 21, o sea, al 22, al 23, o sea, apenas 2 años. Es realmente, sería muy rápido que la inflación quedara controlada en tan poco tiempo. Entonces, por eso es que es imperdonable lo que ha hecho el Banco Central Europeo de emitir como nunca en la historia y provocó esta inflación como si nunca hubieran sabido que una emisión descontrolada lleva a la inflación, como si no supieran que Milton Friedman ganó el premio Nobel precisamente por estudiar estos temas y por alertar del peligro que es la emisión descontrolada. Por eso lo del Banco Central Europeo es algo que no tiene perdón, es gente que ha empobrecido a 400 millones de personas, es realmente lamentable y todavía no han pedido perdón. Y en el tema de la inflación, una vez más hay que destacar que no es culpa del gobierno de España esto, lamentablemente. El gobierno de España tiene una incidencia marginal, evidentemente en sentido negativo también. ¿Por qué? Porque ellos, al aumentar permanentemente el gasto público, digamos, exageran la demanda y cuando la demanda sube, los precios tienden a subir. Pero eso no podría ocurrir si antes no hay una emisión monetaria que permitiera que existieran los euros para aumentar el gasto público y la demanda. Por lo tanto, la culpa fundamental es del Banco Central Europeo. Que el gobierno empeora un poco las cosas es verdad, pero no es el responsable principal. Por eso cuando yo escucho críticas al gobierno por la inflación, digamos, no tiene mucho sentido, y tampoco tiene mucho sentido por el mismo motivo que el día que la inflación sea del 2%, la ministra Montero o el ministro Cuerpo o el mismo Pedro Sánchez intenten colgarse una medalla, porque no son ellos los que han solucionado la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Si empeora es porque el Banco Central Europeo ha hecho las cosas mal. Si mejora es porque el Banco Central Europeo está enmendando su error ya desde hace un par de años. Lo están haciendo tarde, pero se dieron cuenta y lo están haciendo. A mí lo que me gustaría es que pidieran perdón, pero eso, digamos, no lo vamos a ver. Entonces, el mensaje es simplemente ese: ojo, la inflación no está controlada y en marzo lo más probable es que veamos una inflación por encima del 3% otra vez. El segundo tema que te quería comentar es el de la reducción de la jornada laboral que tiene pensada el gobierno, concretamente la ministra comunista Yolanda Díaz. ¿El gobierno qué quiere? Que este año se llegue a un acuerdo, o si no, imponerlo ellos, la reducción de la jornada a 37 horas y media para el 2025 y luego que en 2026 se baje a 35 horas. Entonces me puse a pensar, me acordé que Francia hizo algo parecido hace 20 años. En Francia primero tenían una jornada laboral de 40 horas por semana y la bajaron a 39. Y luego otro gobierno socialista en el año 98, sí, en el 98, decidió reducirla de 39 a 35. Ellos lo que hicieron fue reducirla a partir de febrero del año 2000 para las empresas de más de 20 asalariados durante 2 años. Y las empresas con menos de 20 empleados la tenían que reducir recién a partir de enero del 2002. Si bien se mire como se mire, esto es una invasión a la negociación colectiva, es una incursión, un ataque al derecho de propiedad, porque están decidiendo, y a la libertad de contratación, porque está el gobierno imponiendo un punto de vista cuando ya hay un acuerdo entre empresarios y entre asalariados. Pero el gobierno no le gusta y impone su criterio. En el caso de Francia, dos de los argumentos eran, uno, que los
empleados iban a estar más contentos, más felices, más satisfechos y que entonces eso iba a hacer que aumentara la productividad. Y por otro lado, que las horas, al trabajar menos horas cada uno, habría horas disponibles para que pudieran trabajar los parados. Es decir, la idea era repartir las horas de trabajo disponibles entre los que ahora están trabajando y los parados. Es decir, si los ocupados trabajan un poco menos, quedan horas disponibles para los parados. Esa idea es disparatada, pero se basa en un libro que a principios de los años 90 tuvo mucho éxito, que se llamaba El fin del trabajo, que tú empezabas a leer, el libro es de Jeremy Rifkin, donde toda la primera parte hacía todas previsiones apocalípticas, te hablaba de empresas que cerraban, que despedían personal, que no iba a haber trabajo, y dice, entonces como no va a haber trabajo, la única alternativa es repartir las horas. Y los franceses se hicieron eco de eso y se pusieron a repartir. Esa idea es, como te digo, disparatada. ¿Por qué? Ponte a pensar si hay un producto o un servicio que se puedan ofrecer en el mercado sin la participación del trabajo humano. Por más que pienses 2 años seguidos, no vas a encontrarlo porque simplemente no existe. Para todo producto o todo servicio es necesario el trabajo humano. Y al mismo tiempo tienes que las necesidades son infinitas, porque tú te levantas a la mañana y necesitas ir al baño, y cuando vas al baño vas a utilizar el jabón, vas a utilizar una toalla, vas a utilizar un cepillo de dientes, un dentífrico, etcétera, etcétera. Luego te das cuenta que tienes hambre y vas a tomar tu leche, café, pan, mermelada, lo que tomes, el muesli, lo que tomes en el desayuno. Luego vas a hacer tus cosas, lo que sea. Te quiero decir, cuando termina todo eso, al otro día vuelves a necesitar vestirte, comer, transportarte. Por lo tanto, las necesidades no se terminan nunca. Y si las necesidades no se terminan nunca, porque además una persona, por ejemplo, tiene una vivienda, pero si pudiera tener una vivienda mejor, la tendría. Si pudiera tener un televisor mejor, lo tendría. Si pudiera tener un coche mejor, lo tendría. Y así sucesivamente. Entonces, las necesidades no se terminan nunca. ¿Y eso qué quiere decir? Que la demanda potencial de cosas es infinita. Y por lo tanto, si al mismo tiempo sabemos que no hay ningún producto y ningún servicio que puedan ofrecerse sin la participación del trabajo humano, tenemos que la demanda de trabajo potencial es también infinita. La demanda por parte de las empresas de trabajo es también infinita. Y entonces tú dices, pero entonces si la demanda de trabajo es potencialmente infinita, ¿por qué hay paro? Hay paro porque los políticos se meten a regular el mercado de trabajo, por los impuestos que le ponen al trabajo, porque si tú quieres contratar a alguien tenés que pagar un 35% más, por la legislación laboral, que supuestamente es para proteger al trabajador, pero lo único que consigue es que haya parados, por un salario mínimo totalmente desproporcionado, y etcétera, etcétera. Entonces, el paro es una decisión política. A veces, digamos, no digo que lo hagan los políticos a propósito, pero es política, pero ellos son los responsables, en este caso, por su ignorancia o por tener las ideas equivocadas. Entonces, como te decía al principio, lo que se me ocurrió es analizar qué pasó en Francia con este experimento de las 35 horas. Y hay un informe del Fondo Monetario Internacional muy útil al respecto, porque ellos ¿qué hicieron? Dice, como la jornada de trabajo se redujo primero en las empresas de más de 20 trabajadores y luego en las otras, compararon los datos durante esos 2 años, qué pasó en las empresas que habían reducido la jornada laboral y en las que no lo habían reducido. Y la conclusión es que la reforma fue un absoluto fracaso. En primer lugar, Francia, la reforma se hizo reduciendo los salarios de una manera proporcional a la reducción de las horas. Por lo tanto, en unos casos hubo empleados que vieron su salario reducido. Y entonces, ¿qué pasó? Se fueron a empresas más pequeñas donde podían cobrar más o podían compensar esa pérdida de salario. O en otros casos,
En lugar de descansar, como pensaban los socialistas que iba a ocurrir con la gente, buscaron un segundo trabajo. Por lo tanto, lejos de estar más descansados, estaban más cansados. Cuando comparaban la productividad entre las empresas que eran más grandes, pero donde se había recortado la jornada de trabajo, y las que no, en donde se recortó la jornada de trabajo, la productividad cayó un 4% en comparación con las otras, lo que fue un verdadero desastre. En otras empresas, los sindicatos pactaron con las empresas la compensación, al menos de una parte de esa reducción salarial. Para eso, el gobierno francés había también reducido las cotizaciones sociales. Es decir, el gobierno francés dijo, bueno, vamos a reducir la jornada laboral. Los salarios se van a reducir proporcionalmente, pero evidentemente la gente va a querer defender su salario. Entonces, para que las empresas lo puedan compensar, vamos a reducir las cotizaciones sociales. Es decir, la gente, digamos, dentro de que es una idea estrafalaria, lo hicieron más o menos con seriedad. Digamos, se dieron cuenta en Francia que estaban creando un problema tanto financiero para las empresas porque le estaban aumentando los costes como de organización del trabajo. Entonces intentaron anticiparse y amortiguar esos efectos. Bueno, en algunas empresas efectivamente se compensó hasta el 80% de esa reducción del salario. Pero ¿qué pasó? Que esas empresas dejaron de contratar, o es más, echaron personal, digamos, porque ahora la hora de trabajo de ese personal les resultaba más cara, y contrataron en su lugar a parados que cobraban menos. Entonces, lejos de aumentar la productividad y de aumentar la estabilidad en el trabajo, esa reducción compulsiva de la jornada de trabajo lo que logró fue aumentar la rotación, que es lo peor que hay para las empresas, porque esto es como el fútbol. Si tú lo tienes a Griezmann, tú quieres que Griezmann se quede en tu equipo. Si tú lo tienes a De Paul, quieres que De Paul se quede en tu equipo. Pero no, aquí lo que pasó es que De Paul se te iba, Griezmann se te iba y tenés que contratar a otro. Y para rematar la faena, hay unas encuestas que se llaman el Eurobarómetro, donde se analizan muchos aspectos del bienestar en general de la sociedad, y se comparaba la pregunta de si se sentían más satisfechos con su jornada de trabajo las personas a las que les habían recortado las horas de trabajo y a las que no, y la conclusión es que no estaban mejor, no se sentían mejor, y tampoco en comparación con los empleados de otros países europeos. La conclusión del Fondo Monetario Internacional es que la medida, digamos que su evaluación es totalmente negativa, y que las conclusiones sugieren, cuando ellos ven que hay gente que pasó, como te dije antes, de una empresa grande a una pequeña, o se buscaron otro trabajo, o los echaron y tuvieron que buscar otro trabajo, etcétera, etcétera, cuando se tiene todo eso en cuenta, llegan a la conclusión de que la decisión del gobierno socialista francés forzó a la gente a hacer algo que no querían hacer. Por lo tanto, estaba la gente insatisfecha y las empresas tuvieron que afrontar un problema. Como se dieron cuenta que habían cometido un error tremendo, lo que hicieron en Francia fue ir flexibilizando, por ejemplo, la utilización de las horas extras, es decir, se permitió cada vez más horas extras, y además se redujo la prima, es decir, el extra que hay que pagar en las horas extras con relación a las horas normales, para de alguna manera compensar el error que habían cometido. Porque claro, luego de toda la demagogia de sí, las 35 horas es un derecho, etcétera, etcétera, ¿qué pasó? Que la gente lo consideró como un derecho adquirido, entonces quedó fuera de discusión la posibilidad de volver a las 39 horas anteriores. Entonces, en lugar de tomar el toro por los cuernos y decir, no, miren, nos equivocamos, vamos a pasar a 35 o a 39 horas otra vez, no, los políticos, como son políticos aquí en Francia o en cualquier lugar del mundo, dijeron, bueno, vamos a tratar de arreglarlo sin que se note. Entonces, como te digo, permitieron más horas extras, redujeron el coste proporcional de las horas extras, redujeron los impuestos, es decir, el IRPF que hay que pagar por las horas extras que se trabajan, redujeron un poco las cotizaciones sociales,
Y así más o menos fueron tirando. De todas maneras, la economía francesa sigue teniendo en el mercado laboral un problema, eh, y en definitiva lo que muestra es que fue un error. Bueno, no conformes con esa experiencia, aquí en España lo quieren hacer todavía peor. Porque, primero, quieren recortar la jornada de trabajo, primero a 37 horas y después primero a 37 horas y media por semana y luego a 35, pero todas las empresas a la vez. Segundo, nadie habló de reducir las cotizaciones sociales. Tercero, es manteniendo el salario igual que antes. Es decir, lo que quiere Yolanda Díaz es que la empresa pague más, directamente que le aumente el coste laboral. E insisto, sin una reducción equivalente en las cotizaciones sociales. Tampoco se habla en España de flexibilizar las horas extra y mucho menos de bajar IRPF por esas horas extras que se cobren, ni tampoco de reducir el coste proporcional de las horas extras. Por lo tanto, si se hace esa medida, va a haber más el mercado laboral va a ser todavía peor de lo que es. Y el mercado laboral español es el que peor funciona, porque es el que tiene la mayor tasa de paro. Entonces, si tú tienes un país con la mayor tasa de paro del continente, lo que tienes que preguntarte es qué es lo que está pasando. Bueno, y lo que está pasando ya lo sabemos. Muchos impuestos, rigidez, etcétera. Pero lo que va a hacer el gobierno, lejos de abaratar la contratación, la va a encarecer todavía más. Porque si tú le tienes que pagar a una persona lo mismo que antes, pero trabajando menos, es decir, produciendo menos, lo que puede pasar es que además muchas empresas quiebren, sobre todo las más pequeñas, o tengan que pagar en negro, o tengan que hacer cualquier tipo de arreglo para o empezar a trabajar con personal a media jornada, o buscarse la vida de alguna manera. Es decir, es una medida que va totalmente en contra de lo que necesita la economía española, que, insisto, es una economía donde hay 4 millones de parados cuando tú los cuentas bien. Y aquí una vez más lo que hay que tener, digamos, lo que explica todo, porque tú uno dice, bueno, pero si hacen esto, ¿están locos? No, no están locos. Lo que pasa es que en el gobierno hay comunistas. Y los comunistas piensan que las ganancias de las empresas surgen íntegramente de la explotación del personal. Marx defendía la idea del valor trabajo, que todo el valor surgía del trabajo humano. Entonces, que las cosas valían en función del trabajo que llevaba incorporada. Cosa que es un disparate porque esa teoría no permitía explicar por qué un diamante que tú te encontrabas en el suelo era súper valioso y no tenía nada de trabajo humano y al mismo tiempo una cosa que mucho más laboriosa, no sé, por ejemplo, una ropa hecha a mano no era tan cara como ese diamante por más que llevaba muchísimas horas de trabajo. O, digamos, el profesor Martín Krause da siempre otro ejemplo en sus conferencias, dice, yo me puedo poner a fabricar a mano un coche y estoy 2 años haciéndolo y me va a llevar un montón de trabajo, pero eso no significa que ese coche va a ser valioso, va a ser una porquería de coche. Bueno, esa teoría valor-trabajo de Marx, digamos, es un desastre de teoría, pero sin embargo es lo que piensan los comunistas, como la ministra Yolanda Díaz. Entonces, como ella piensa que toda la ganancia de la empresa viene del trabajo, es decir, está diciendo que tomar riesgo, diseñar productos, la financiación que se necesita, buscar los clientes, contratar al personal, nada de eso tiene valor. El marketing, las marcas, la publicidad, nada de eso tiene valor para el comunismo, solo el trabajo humano. Entonces, desde su punto de vista, como defiende una teoría equivocada, ella lo que quiere es arrancarle a las empresas parte de sus ganancias y dársela a los empleados, porque para eso es un acto de justicia. El problema es que ella tiene una teoría equivocada, los comunistas tienen una teoría equivocada, y además basada en el resentimiento que ellos sienten hacia la gente que genera ganancias. Pero el problema es que lo van a terminar pagando los supuestamente beneficiados, porque por querer aumentar el salario para hacer un acto de justicia, a lo mejor muchos se van a quedar sin trabajo, excepto por supuesto los empleados públicos, que ellos sí trabajarán todavía menos, porque ya son los que trabajan menos, seguirán cobrando lo mismo y lo seguiremos pagando nosotros desde el sector privado, cosa que es otra expropiación, que no es otra confiscación, otro saqueo,
que el sector público va a ser sobre el sector privado, pero es como están dadas las cosas. Entonces, simplemente en este tema lo que te quería comentar es, hay una experiencia de reducción de la jornada laboral a 35 horas en nuestro país vecino, Francia, y la experiencia es lamentable, lo dice el Fondo Monetario Internacional en un estudio muy bien hecho, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y el último punto que te quería comentar es el siguiente. Siempre se critica a los economistas por no anticipar los problemas. Siempre dicen, no, que la crisis anterior no la vio nadie, me refiero a la crisis que empezó en el 2008, que no la vio nadie, cosa que es mentira, porque tú puedes ver un informe también del Fondo Monetario Internacional, que ya te he comentado, del 2006, que analiza la economía española, y dice claramente que si no se modera el crecimiento del gasto público y no se hacen reformas, en reforma laboral y otras, la economía española se va a ver abocada a una recesión larga y profunda. A mí, cuando lo leí, me acuerdo que me pareció exagerado, pero tengo que admitir que la clavaron. Entonces, aquí tenemos una economía española que es insostenible, porque tú ves el crecimiento de la deuda pública, ves la caída de la productividad, ves que la tasa de paro es la más alta de Europa, ves que el déficit fiscal sigue siendo muy grande, sigues viendo que todos los intereses de la deuda pública se pagan con más deuda pública, es decir, es un modelo insostenible. ¿Cuándo va a petar? Es imposible anticiparlo porque en parte esta gran culpa, gran responsabilidad del Banco Central Europeo, que sigue teniendo la prima de riesgo anestesiada. Si la prima de riesgo fuera, en lugar de 80 puntos base, fuese 300 o 400 o 500, el gobierno tendría que tomar medidas aunque no quisiera, que es lo que le pasó a Zapatero. Entonces, la gente hoy puede pensar, pero no, esto es un agorero, porque el empleo está creciendo, está bajando el paro, con trampas en la contabilización, pero digamos, está creciendo el número de empresas, estamos creciendo más que el resto de países de Europa, etcétera, etcétera, la cosa no va tan mal. Pero recuerda que en el 2008 Zapatero dio una entrevista al diario El País en el que decía, el ignorante, que en 3 o 4 años íbamos a alcanzar a Alemania en renta por habitante, cosa que era imposible porque teníamos que crecer más que China. Pero es lo que decía Zapatero. En 3 o 4 años lo que estuvo haciendo el propio Zapatero, lejos de haber alcanzado a Alemania, era recortando el salario de los empleados públicos y congelando las pensiones, además de otros recortes de gasto. Entonces quiero decir, él y todos sus ministros y su equipo y su gente, que ellos veían un futuro de gloria, la realidad fue exactamente la opuesta. Entonces, hoy, desde 2024, tú dices, no, ¿cómo vamos a tener una crisis dentro de 2 años si esto va para adelante, están llegando los fondos europeos? Bueno, yo lo que te digo es que no sabemos, no sabemos qué va a hacer el Banco Central Europeo, no sabemos cuánto tiempo va a aguantar Sánchez en el gobierno, no sabemos muchas cosas, pero lo que sí te digo es que este modelo económico es insostenible, y que lo que es insostenible tarde o temprano se cae. Y entonces esto yo lo puse por escrito y me puse en contacto con gente importante y reuní la firma de 102 economistas y empresarios, muchos de alto nivel, de gran prestigio, que se sumaron a esta iniciativa. Entonces nosotros dejamos por escrito que esto es insostenible. Entonces, en el futuro, si las cosas pasan y se ponen feas, que nadie venga a decir que nadie lo anticipó. No, nosotros lo dijimos y junto conmigo José Ramón Riera, Daniel Lacalle, Lorenzo Bernardo de Quirós, Carlos Rodríguez Brown, Miguel Ángel Belloso, un montón de gente más que no me quiero, Manuel Llamas, Diego Sánchez de la Cruz, un montón. También te dejo el enlace donde están los nombres de las 102 personas que firmaron, y hay además muchas más que querían firmar, pero unos no podían por cuestiones profesionales, y terriblemente, pero hay que saberlo y hay que decirlo, muchos no quisieron firmar porque tuvieron miedo.
miedo a tener represalias, sobre todo profesores universitarios, y otros miedo en general, porque son empresarios que tenían miedo de firmar. Por lo tanto, hay que valorar mucho las firmas de los profesores y los empresarios que sí han puesto su nombre a esta idea, porque el contexto es de gente que tiene miedo. Y entonces, en ese punto dije, esto hay que sacarlo sí o sí, porque este es el primer paso de una autocracia, de un gobierno no democrático, cuando ya la gente tiene miedo de opinar libremente lo que piensa. Entonces, para que veas que el problema lamentablemente no es solo económico, sino también es cultural, porque cuando se genera un clima de miedo para opinar, es que hemos dado muchos pasos para atrás en cuanto a nuestra libertad individual, y eso es no solo terrible desde un punto de vista personal, sino también es la antesala del empobrecimiento y no de la prosperidad.